contra del reformismo estatal. Entonces nos va a contar su visión y espero que os guste y que cree debate, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Quería aclarar en primer lugar que todo lo expuesto en este librito, Reformismo y Ocupación, es una experiencia como la ocupación que se produce en Madrid, en la ciudad de Madrid, y que no necesariamente tiene por qué ser extrapolable a otros lugares, a otras ciudades o al ámbito local. No obstante, creo que tiene el valor de ser una experiencia revolucionaria dentro del movimiento de las ocupaciones en el Estado español y que para otras luchas también puede servir para la liberación animal o para el feminismo o para cualquier otra lucha. Dicho eso, habría que explicar el porqué de este libro, cómo aparece, y luego hablaríamos cómo está estructurado y ya nos meteríamos en materia acerca de las ideas que contiene. Habría que decir que en el año 2013, en el mes de abril, aparece en Madrid una asamblea, que es una asamblea de asambleas, en realidad llamada Ocupa, Resiste, Crea, en la que participo junto con otros compañeros y compañeras de Madrid, en mi caso a título individual o por pertenecer, por así decirlo, a una federación de casas ocupadas en el barrio de Vallecas, en Madrid, y participan también centros sociales y otras individualidades. Digamos que en el año 2013, cuando se crea en abril Ocupa, Resiste, Crea, en abril, meses antes, enero, febrero, marzo, se estaban produciendo unos casos de represión dentro del movimiento de la ocupación en Madrid. Junto a la estrategia tradicional de represión, pues que todos conocemos, como es la represión judicial y basada en denuncias, órdenes de desalojo, sentencias, multas, etc., y la represión policial, listas negras, intimidaciones, vejaciones, golpes en comisaría, aparece una nueva estrategia que, digamos, no es tan directa como la judicial y la policial es indirecta, pero que no por ello deja de influir de una manera muy negativa en lo que es una práctica revolucionaria de ocupación. Esta nueva forma que aparece a comienzos de 2013 de represión lo que intenta es legalizar el ambiente de ocupación, el ambiente radical de ocupación, intenta legalizarlo y incorporarlo, reabsorberlo en el sistema. ¿Cómo? Pues obligando al cumplimiento de la normativa vigente de seguridad para espacios públicos. Hay una ley que explica detalladamente cómo un espacio público tiene que regularse en cuanto a la seguridad, como son las salidas de emergencia, los extintores, el límite de aforo, el seguro de responsabilidad civil, etc. Bueno, ¿y por qué los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid y los ayuntamientos de las afueras de Madrid de repente entienden que tenemos que asumir toda la normativa legal en torno a la seguridad? Si recordáis, el 9 de noviembre de 2012 murieron 5 niñas, 5 adolescentes de 16 años, creo que tenían, en el Madrid Arena por una avalancha que se produce porque no cumplían la normativa de seguridad allí. Este centro es propiedad del ayuntamiento, es municipal, y la empresa que organizaba el acto no cumplía la normativa vigente. Aquí el responsable directo es el ayuntamiento. A partir de este momento empezarán con mano dura a dirigirse al movimiento de ocupación y a decirle que tiene que cumplir estas normas, su ley. Es curioso porque en el Madrid Arena caben 9.000 personas y aquella noche había 18.000, nada más y nada menos. Y en una casa ocupada sabemos
todas y todos que no caben más de unas docenas. O sea, es imposible que haya avalanchas, ¿sí? Entonces nos parece un argumento muy flojo para esconder el hecho de que lo que querían era restar capacidad de convocatoria, de movilización, de socialización a las casas ocupadas, a los centros sociales, y además tocarnos en el bolsillo, nuestra financiación. Entonces nos financiamos a través de cafetas, a través de conciertos y otras actividades que dan dinero que luego se destina pues o a presos o a lo que sea, ¿no? Entonces nos estaban tocando en el bolsillo. Bueno, no me voy a extender mucho cómo fue aquella represión y qué pasó. Existe un fanzine que escribimos en su momento, que es este, Ocupa, Resiste, Crea, una respuesta colectiva contra la represión. Y bueno, una primera edición también, en el que aparece un coche de la Policía Municipal madrileña ardiendo. Y aquí viene explicado todo eso. Yo solamente os he hecho una breve introducción, ¿no?, a lo que sucedió. Hubo ocupas que no dejaron entrar nunca a los inspectores del ayuntamiento, que fueron desalojadas por no adaptarse a esta estrategia del ayuntamiento, y hubo alguna ocupa, como por ejemplo el Parque Maravillas, que hizo el absoluto ridículo colgando extintores, o sea, siguiendo la normativa, no colgando extintores, porque puede haber normas de seguridad, sí, pero lo lógico es que si hemos ocupado y no hemos pedido permiso y estamos en contra de la ley, pues lo normal es que tus normas de seguridad sean autogestionadas y que seas tú el que decidas cómo son, pero no que te pliegues a lo que te diga el ayuntamiento. Pues el Patio Maravillas, que está en negociaciones continuas con el Ayuntamiento de Madrid, estas son una de las cosas que hizo, ¿no?, lo de los extintores. Pero en general, la inmensa, por no decir todos los centros sociales, excepto este, pues asumimos una posición revolucionaria y de enfrentamiento contra el Estado y el capital. Y el Patio Maravillas quedó marginado. Bueno, esto, digamos que nos dio un bagaje y nos hizo estudiar el tema de la ocupación a fondo. Y tenemos también una memoria de Ocupa, Resiste, Crea, en el que habla sobre la campaña contra la represión, que en principio iban a ser solo unos meses, pero que al final la cosa se alargó, en la que hicimos muchas cosas, ¿no? Sacamos escritos, hicimos una bicicletada, hicimos unas jornadas de ocupación, una comida popular, creamos un archivo, un archivo llamado 3 décadas de escuaterismo, bueno, una exposición que constaba de una serie de archivos llamada 3 décadas de escuaterismo en Madrid, asociacionismo vecinal, la reapropiación anarcosindical y los primeros ocupas con K, a la consolidación de los CSOs y la domesticación de la revuelta. En esta exposición, que yo creo que es el archivo más grande que hay en el Estado español actualmente, pues tenemos un archivo fotográfico que se incluye en fachadas, interiores, espacios urbanos, grafitis, tenemos una hemeroteca y contrainformación nacional e internacional desde el año 84, o sea, los 30 años de ocupación que hay en Madrid y en el Estado español. Empieza en Barcelona y en País Vasco, y en el año 84 y en el año 85 ya en Madrid se producen las primeras ocupaciones. La primera es la de la calle Amparo 83 en el barrio de Lavapiés, y bueno, pues en estos más de 30 años ya pues tenemos toda esta bibliografía, filmoteca, grafismo y cómic, asesoría táctica, oficinas, manuales, en fin, una cantidad ingente de materiales, autoediciones, en fin, muchas cosas. También sacamos panfletos. Pues ante la situación del problema habitacional, más de 300.000 viviendas vacías en Madrid y bueno, pues ese es el último dato que yo tengo, pero esto es de hace años, este dato, o sea que seguramente sean más ahora. Como que no hay nada que negociar, ¿no? Lo único que hay que hacer es ocupar las casas, ¿no?, y sin pedir permiso a nadie, y entender que la expropiación de casas forma parte debería al menos ser un frente de lucha del anarquismo de los más importantes. Bueno, explicado esto, pues podríamos hablar un poco del librito. Aquí he traído, lo que tenemos en el archivo, artículos periodísticos
tanto del sistema como de contrainformación. Y bueno, en el caso de Madrid, digamos que las ocupaciones, ocupación con K, ocupación con K, empiezan en el año, como he dicho antes, 85 y con la ocupación de la calle Amparo 83. ABC sacó esta portada en la que aparecen unos ocupas dentro de la calle, dentro de la casa ocupada, en la calle Amparo, en el barrio de Lavapiés. ABC, Madrid, domingo 3 de noviembre del año 85. Ocupación squatter en Madrid. Decían squatter porque es que era una palabra que importaban de Inglaterra. Squatter significa ocupar un espacio, un lugar o algo sin permiso del propietario. O sea, es una ocupación ilegal. No es como la palabra occupy, que es ocupar, pero ocupar un espacio físico, no tiene la connotación de ilegalidad. Y utilizan la palabra squatter. Y aquí, bueno, pues es muy gracioso lo que dicen. La ocupación por la fuerza a cargo de unos 30 jóvenes de un edificio de 3 plantas en pleno corazón de Madrid constituye no solo un atropello a la propiedad privada, sino un hecho inadmisible en cualquier Estado de Derecho. El problema de los squatters y ocupadores de pisos es ya bien conocido en diversas naciones europeas, especialmente Holanda y Alemania, donde las autoridades han tomado medidas medidas fuertes para atajar estas acciones incalificables. Ante esta invasión de una casa madrileña, se recordaba ayer que precisamente la Comunidad Autónoma de Madrid organizó el pasado verano viajes para jóvenes en los que estaba previsto trabar contacto con los squatters alemanes. Bueno, esto es lo que publicó ABC. Empieza una historia apasionante con esta ocupación hasta el año 97. Bueno, hasta el año 96, que es cuando sale la ley. Se redacta, en el año 95 se redacta el nuevo Código Penal y en el año 96 sale el Código Penal. Lo redacta el Partido Socialista con Felipe González en el gobierno, en un gobierno de minoría, de mayoría simple, perdón, y como no tenía los votos suficientes para sacar el Código Penal, porque el PP no quería dárselos, aun porque se quejaba de que era un código penal no suficientemente represivo, lo que hace es que a su correligionario socialdemócrata, Izquierda Unida, le pide ayuda. Izquierda Unida le da los votos y aprueba con los votos de Izquierda Unida el Código Penal, que penaliza la ocupación como un delito. La ocupación o la expropiación de viviendas, o como se dice, se me sale la palabra, la usurpación de bienes inmuebles, solamente ha sido un delito 2 veces en la historia de España. Una en 1928 con la dictadura de Primo de Rivera, que ante la oleada de ocupaciones que se estaban produciendo, pues lo decretaron que era un delito. Y en el año 96, con el gobierno de Felipe González, también se decreta que es un delito. Esto sea hasta la actualidad. Actualmente es un delito, eso no ha cambiado. Eso gracias a Izquierda Unida. Luego Izquierda Unida, muy oportunistamente, intentará meter la cabeza, y de hecho lo conseguirá, en el movimiento de ocupación, pero el primer año lo va a pasar francamente mal. Incluso va a haber golpes, va a haber empujones, no se les va a quedar en los sitios, pero juventudes comunistas, como haciendo que renegaban de Izquierda Unida y que lo que habían hecho sus padres políticos estaba mal, pues fueron poco a poco metiéndose. Gran parte de culpa de que estos socialdemócratas se introdujeran en el movimiento de ocupación la tuvo el Lago, que fue una ocupa madrileña, en el barrio de Lavapiés, que empezó pues a negociar con el ayuntamiento. No sé si sabéis que hubo 4 lagos desde el año 97 hasta el año 2003, y siempre en el programa del laboratorio, estuvo la idea de negociar con el ayuntamiento para conseguir la dación del espacio, la cesión del espacio. Ya en la asamblea del Lago, desde el principio había gente comunista proveniente de algunos grupúsculos marxistas, y en todo momento pues en su programa estaba el pactar con la administración.
y desplazar dentro de las asambleas a los libertarios. Bueno, esto lo consiguen y entonces Izquierda Unida puede meter la cabeza dentro de la ocupación e incluso llegará a defender en el Parlamento luego a los ocupas y tal, ¿no? Después de haber aprobado el Código Penal que nos reprimía muy duramente. Hasta entonces solamente era una falta administrativa. Bien, bueno, en este libro, hecho esta introducción y tal, en este libro desde el comienzo se explica que no se va a hablar de cómo abrir una puerta, qué hacer cuando venga la policía o cómo pinchar el agua. Eso hay muchos manuales que hablan sobre eso. En este libro lo que se intenta es explicar que la ocupación se puede entender de muchas maneras. Es un medio, pero no es un fin. Si fuera un fin, todo valdría para mantenerse ocupando, pero realmente, ¿qué es una ocupa? Una ocupa es una casa vieja, normalmente, mohosa, que las paredes se están cayendo y nada más. Lo que importa es el proyecto político y por qué ocupamos. Si nos desalojan, nos vamos a otro sitio y ocupamos, no hay problema. Hay 300.000 casas vacías. Pero el pretender quedarse a toda costa en un espacio, pues puede ser una mala estrategia política de lucha contra el Estado. Podemos entender la ocupación de muchas maneras. Por ejemplo, podemos entenderla para, por ejemplo, defender la supremacía racial o nacional de unas personas sobre otras. Tenemos el caso del Hogar Social Madrid. Es una ocupación en la que unos nazis defienden la supremacía nacional y tal. Podemos entenderla como, por ejemplo, para conseguir ventajas en el acceso a la vivienda. Por ejemplo, ocupar y luego presionar al Estado para que nos ofrezca un alquiler, o al banco, a la entidad bancaria, para que nos ofrezca un alquiler social, o al Estado si es una casa de protección social. Podemos entenderla desde muchos prismas. O sea, la ocupación es un medio, solamente. Nosotros la entendemos como un instrumento de lucha revolucionaria contra el Estado y el capital. Eso significa que no vamos a negociar, que no vamos a pactar nunca con el enemigo, que son los bancos. Y entendemos que en la actual problemática, la histórica problemática habitacional, es por culpa de los banqueros y de las clases pudientes. Por tanto, no vamos a negociar con ellos nada, vamos a tomar lo que en justicia pensamos que es nuestro. La ocupación existe, por lo menos, podemos datarla del siglo XIX, con la industrialización y la cantidad de proletarios que se acumulan en barriadas sucias y, bueno, pues que practican la ocupación en muchos casos. Aquí se ha hablado durante estos días también en la presentación del libro, ¿cómo se llamaba? La huelga de alquileres. La huelga de alquileres, también toda esa problemática que existió. Están las casas casas en Barcelona en los años 30 ocupadas, en los años 60 los planes de industrialización franquista atraen a mucha gente del campo a las ciudades y se producen ocupaciones. A final de los años 70 la gente ocupa sus locales que le habían sido robados, como este, exactamente, como este que estuvimos hace poco hablando Esterillo de ello, le pregunté, y bueno, pues este es un caso emblemático de cómo la CNT ocupó un inmueble que le pertenecía. Y entonces, todo eso es ocupación, pero yo hablo de otra ocupación, hablo de la ocupación con K, que digamos sería la ocupación que los ingleses llaman squatterismo, o los squatters, los ocupas. Esta ocupación se diferencia respecto a la ocupación histórica anterior a los años 70 y con las últimas ocupaciones de la CNT, en que desde un comienzo ellos no ocupan por una necesidad imperiosa de vivir, como puede ser la que tengan algunos colectivos como drogodependientes o muchas familias gitanas o familias trabajadoras que en los años 60 ocupaban, en los años 30, en el siglo XIX.
Estas personas, como en el artículo de ABC que aparece, ocupan porque reclaman justicia social. Entonces es una diferencia cualitativa importante. Como no hay una palabra, no tenemos una palabra en castellano para decir esto, pues cogimos la palabra ocupar, le quitamos la C y le metimos la K. Ocupar, esa palabra sería ocupar un inmueble de una forma ilegal. Y reservamos la palabra ocupar con C, pues yo por lo menos la reservo, en el libro está así dispuesto, para otro tipo de ocupación, para sobrevivir o de otra clase. Sin embargo, la palabra ocupar, como veremos ahora, tiene una connotación ambigua, ha recibido una connotación ambigua, semánticamente hablando, y ya no significa esto que acabo de decir. En los últimos años, a raíz de la crisis, de esta crisis creada por las entidades financieras transnacionales, ha adquirido un significado variado, polisémico, y entonces significa más cosas. Digamos que cuando algunas asociaciones aparecen en el año con la crisis, en el año 2008, 2009, o los convocantes del 11M, y en el 2011, el 15M, sí, el 11M, el 15M, son asociaciones las que convocan, como Democracia Real Ya o Jóvenes Sin Futuro, que son profundamente reformistas. En concreto, Democracia Real Ya, me gustaría veros cuáles son sus estatutos. Bueno, lo que piden, a ver si lo encuentro. Aquí está. Bueno, Democracia Real Ya, que es uno de los convocantes de la manifestación del 15M, tiene una serie de propuestas. La primera es la eliminación de los privilegios de la clase política, pero no la eliminación de la clase política misma. Control del absentismo parlamentario, supresión de los privilegios impositivos, eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Tiene medidas contra el desempleo, pero no la abolición del trabajo asalariado. Reparto colectivo del trabajo, jubilación a los 65 años, más estabilidad en el empleo y restablecimiento de un subsidio ridículo para todos los parados de la educación. Derecho a una casa, pero no hablan de la colectivización de los bienes inmuebles. Expropiación estatal de las viviendas, no vendidas para colocarlas en un mercado en régimen de alquiler social, ayudas para el alquiler juvenil y para personas con bajos recursos, dación en pago y cancelación de la deuda hipotecaria. Hay otras asociaciones, que también se puede hablar de ellas, que convocan el 15M, entonces se produce lo que era una muerte anunciada, por lo menos desde los ámbitos radicales y del anarquismo, en que veíamos que se estaba tomando una deriva social reformista y que eso a la ocupación no le iba a venir nada bien. Y efectivamente pues así ha sido. En muchos aspectos se ha entendido que había que presionar al Estado, había que llamar a los medios de comunicación, había que emprender una estrategia para defender al fin y al cabo un tipo de propiedad, la propiedad privada, de un bien inmueble o un título que a mí me facilitara el acceso a la vivienda a través de unas negociaciones con entidades bancarias que son las mismas que han creado el problema. Pero en ningún momento una respuesta contundente y revolucionaria para paliar los efectos y destruir las causas del capitalismo tardío en esta carnicería en la que ha habido incluso muertos, una temporada en que la gente se ahorcaba o se tiraba por la ventana, como hemos visto en medios de comunicación. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, habría mucho que mencionar en torno a, por ejemplo, plataformas como La Paz, afectados de la hipoteca. Yo tengo aquí el libro que ellos editaron, la obra social La Paz, y todo este manual de cómo ocupar, en que para nosotros es un ejemplo de cómo no hay que ocupar y merece la pena leerlo. La palabra ocupación aparece siempre escrita con C, solamente aparece en 3 ocasiones escrita con K, que es cuando vas a la bibliografía y ves que han cogido
textos que nosotros utilizamos de referencia. Y bueno, en este libro de la PA os quiero simplemente leer algunas frases que si luego alguien quiere comentarlas o matizarlas, hablamos de ellas o matizarlas o lo que sea, que son muy llamativas. A ver, dice por ejemplo lo siguiente. Hay que resaltar que dentro de una lógica reformista que echa mano de los medios legales vigentes y que recula ante la negativa descarada del sistema cuando esos mismos medios pueden comprometer incluso en lo más íntimo los intereses del capital. Con esto me refiero a la iniciativa legislativa popular, que es una de las cosas que la PA defiende, es una de sus campañas, tiene varias campañas, estos desahucios, obras de la PA, iniciativa legislativa popular. Pues una iniciativa legislativa popular, para quien no lo sepa, es conseguir una serie de firmas y poder así presentar una iniciativa de ley en el Parlamento. Bueno, ellos, la PA, este procedimiento lo cumplieron impecablemente, llegó al Parlamento y, curiosamente, todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, votaron a favor. Esto salió por los medios de comunicación y en un momento de desprestigio máximo en el que estaba el gobierno, que se estaba erosionando mucho. Esto sirvió para decir, mira qué buenos son los del PP que votan a favor de qué sensibilidad tienen. Bueno, lo que pasó fue que al cabo del tiempo ellos tenían otro proyecto metido en la manga, lo sacaron y la parte de dación en pago, que sería la parte más sustancial, la eliminaron, ¿vale? Esto fue lo que pasó. Y entonces, es una demostración de cómo en la democracia, de una manera ad hoc, se produjo un cambio de algo que bueno, pues había votado a favor, habían votado todos, creo que menos una persona en todo el Parlamento, eso sale en la televisión y tal. Bueno, pues dentro de la lógica reformista es así, una reforma social tiene que servir para consolidar el sistema, no para cambiarlo, porque un sistema solamente se cambia de una forma insurreccionalista, revolucionaria, radical, pero no con una reforma, eso está claro. Entonces, dice Manuel de la Paz que es esencial dar a conocer públicamente la ocupación. Servirá para reforzar su defensa y abrir una negociación real con el banco. El texto del manual dice: se ha detectado ya una incipiente disposición de algunos bancos a regularizar ocupaciones individuales, pues la patada está extendiéndose de forma silenciosa en muchas ciudades y algunas entidades financieras ya ofrecen arrendamientos con rentas bajas. Es decir, dicho con otras palabras, los banqueros perciben que pueden hacer dinero de una situación social catastrófica. Eso es lo que significan estas. Esta es la lectura que se deja entrever entre líneas en estas palabras de la PA. Hay que agotar al máximo, dice el Manuel de la PA, la negociación para evitar un proceso judicial que, de ir por la vía civil, se resolvería rápidamente a favor del banco. Podría ser el momento para negociar la cancelación de la deuda hipotecaria pendiente con el banco y su transformación en alquiler social. Volvemos a la misma retahíla del social reformismo y alquileres sociales, dación en pago, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nuestra posición es clara en eso, ni alquileres ni hipotecas, ocupación. En otro momento dice que, y esto es la parte seguramente más llamativa de este texto, una vez ocupado el edificio será fundamental durante los primeros días ponernos en contacto con la entidad financiera propietaria del mismo para iniciar una negociación con el fin de que las familias realojadas puedan formalizar su situación mediante el pago de un alquiler social a la entidad. Para demostrar nuestra voluntad de pago antes del acuerdo con la entidad propietaria del inmueble, podremos abrir una cuenta en ella o en otra e ingresar cada mes la cantidad que correspondería a un alquiler social. Este gesto es sobre todo simbólico. Se recomienda un primer pago, un primer ingreso ante los medios de comunicación. Bueno, la PA te dice que abras una cuentita en el banco al que das un poco la casa y le das todos los meses ahí lo que tú estimes que sería un alquiler social, 200, 300, 400. Esta es la concepción, por desgracia, de ocupación que en este ambiente de reformismo, después del 15M, pues ha cambiado todo el panorama de la ocupación. No es aquella ocupación de los años 80, eso está claro, ni la de los primeros 90. En el año 97, el LABO, como os decía antes, empieza a pactar con el ayuntamiento y se produce una escisión en el movimiento Ocupa. Por un lado están los ocupas buenos y por otro lado están los ocupas malos.
Los ocupas malos son de los que habla Toni Garrido cuando es entrevistado en un programa de Ana Rosa Quintana y le dice Toni Garrido a Ana Rosa Quintana: no, es que yo soy un ocupa bueno, yo negocio con el ayuntamiento y tal. Y le dice a Ana Rosa Quintana: ah, es que entonces existen ocupas malos. Y entonces a partir de ese día, pues a Toni Garrido se le conoce como Toni Rosa Quintana. Sí, algo así. Bueno, el caso es que esa palabra, esa expresión, ocupa bueno, ocupa malo, la vamos a lastrar ya desde el año 97 hasta la actualidad, y cuando digamos ocupas malos nos estamos refiriendo a quienes mantenemos una posición revolucionaria. El problema que tiene eso es que si tú haces algo tiene consecuencias, y el problema es que cuando hay ocupas buenos, automáticamente hay ocupas malos, y la represión se va a centrar en los ocupas malos, y va a ser cuando la policía entre en determinadas casas, como lo hemos visto con la operación Pandora y con la operación tal. ¿Por qué? Porque hay ocupas buenos. Entonces, digamos que es importante el combatir ideológicamente, con teoría política, estas posturas reformistas, porque nos hacen mucho daño al movimiento de ocupación que lucha contra el Estado y contra el capitalismo. Estas expresiones como formalizar la situación, abrir una cuenta, pago de alquiler social, gesto simbólico y tal, delatan un sentimiento político. Al fin y al cabo es un sentimiento político, es una forma de sentir. Y el tema está en ver qué hay detrás de todo esto. En La PA, en Madrid, la llevan unos liberados de Comisiones Obreras en Izquierda Unida. Hay que decirlo. En Cataluña, en varios pueblos, la CUP es la que domina La PA. Por ejemplo, no me acuerdo en qué pueblos son, pero bueno, tengo todo por aquí. Si alguien quiere saberlo, lo miro. La PA de Barcelona es totalmente reformista, la de Ada Colau. Ya habéis visto dónde acababa Ada Colau, ha jugado con los sentimientos de toda la gente. Y luego, pues, querría leer, podría hablar mucho de todo, pero bueno, yo creo que solamente para que os hagáis una idea, y si queréis pasamos al debate o a que hagáis alguna pregunta. Pero si os quería leer un par de textos. Este fanzine anónimo, que llegó a nuestros correos electrónicos de las personas que escribimos este libro, luego lo hemos comprobado, hemos visto que la información está bien. Nos escribió una persona de forma anónima que había leído el libro y nos dijo que nos daba esta información para una segunda edición, o que hiciéramos con ella lo que quisiéramos. Se llama Todo lo que existe saber sobre la lucha por la vivienda y no te atreviste a preguntar, contra la legalización, el alquiler social y el politiqueo en los espacios ocupados. Aquí hay un par de párrafos que no me puedo ir sin leeros. Es innegable que la PA no es una estructura jerarquizada y definidísima, y que no todas las PAs están de acuerdo en todo con todas las demás, pero el perverso uso de la ocupación para negociar con los bancos es común, como demuestra el conflicto que tuvo lugar entre las PAs catalanas y la PA de Girona, en concreto la del pueblo de Salt, donde la PA ocupó un bloque de viviendas y decidió no negociar con el banco, pues ya tenían casa, que es lo que deseaban. PA Salt fue boicoteada por el resto de las regionales catalanas. Se emitieron comunicados donde se victimizaba a las familias ocupas, primeras en estar de acuerdo con esa decisión, mostrándolas como afectadas por una negligente cúpula dirigida de la PA local, y se demandó que se abriera un proceso de negociación para efectuar realojos con alquiler social bajo las amenazas de expulsar a la PA de Salt de la PA Cataluña. Como el bloc Salt, nombre del edificio en cuestión, no cambió de postura, pese a las amenazas, fue expulsado de la PA. Esto pasó en Cataluña. Madrid. Otro caso es el de Chema Ruiz, el propio portavoz de la PA madrileña, partícipe también en la Oficina de Vivienda de Madrid y portavoz en su momento de Democracia Real Ya, que ya hemos hablado de ella. Chema Ruiz milita en el Partido Comunista de España de Alcalá de Henares y fue dirigente de Izquierda Unida en la zona del corredor de Henares. En la época en que PP e Izquierda Unida mantuvieron una política de pactos contra el PSOE, finales de los 90, fue concejal de urbanismo en Torres de la Alameda, su pueblo natal. En los 6 meses en los que ostentó este cargo, malversó fondos por todo el mundo. Utilizó dinero del erario público para crear empresas y montar un negocio inmobiliario.